Hola a todos, bienvenidos y muchas gracias por estar acá. Hoy estamos finalizando septiembre y para los que trabajan en concientización saben lo que significa la llegada de octubre. Empiezan las ferias, los concursos, las charlas y la ciberseguridad se convierte en protagonista. Pero por otro lado, también sabemos lo que pasa después. Llega noviembre y todo el impulso se apaga. La idea de este webinar es que hoy podamos hablar de esto y de cómo generar impacto que dure más allá de las actividades que vamos a hacer este mes, que no se nos perciba como entretenimiento, sino que realmente pasemos a crear una cultura sostenida en el tiempo. Para esto, invité hoy a 6 especialistas de distintas áreas que trabajan día a día en concientización acá en Smartfens y que hoy nos van a compartir las ideas más prácticas desde su experiencia. Voy a hacer una leve presentación para que las vayan conociendo. Comenzamos con Paula López. Ella trabaja en comunicación digital y sabe muy bien lo que significa competir en bandejas de entrada saturadas. Florencia Viola tiene una amplia experiencia en eventos y hoy nos va a dar sus tips para convertirlos en actividades realmente memorables. Carolina Carmelé es creadora de contenidos en nuestra plataforma, pero además está especializada en audiencias jóvenes, ese público que siempre nos causa un poco de dolor de cabeza porque ven la ciberseguridad como algo muy distante. También invité a Florencia Márquez, ella nos acompaña desde Recursos Humanos y nos va a mostrar cómo integrar la concientización en la cultura organizacional desde el primer día. También nos acompaña Patricia Vaca, ella es la responsable de los servicios de concientización en Smartfens y además diseña e implementa los programas de concientización, pero que están alineados efectivamente con los riesgos reales de cada organización. Por último, y para darle un toque especial a esta sesión, nos estará acompañando nuestra querida ilustradora Gabriela Cito, que va a estar creando un mural visual en vivo y que les vamos a dejar a todos ustedes como regalo al final. Se los vamos a enviar por correo electrónico. Les quiero dar de nuevo las gracias por estar acá. Espero que lo disfruten, así como nosotras lo vamos a disfrutar. Y los invito también a dejar sus preguntas en el chat para que podamos contestarlas al final si nos queda el tiempo. Vamos a empezar con el primer bloque. Lo hemos dividido en 3 y vamos a hacer una serie de preguntas a cada una de nuestras especialistas. El primero consiste en saber cómo generar este interés en octubre. ¿Ya? Sabemos que es un mes lleno de mensajes, de actividades y no solo de ciberseguridad, sino de iniciativas de otras áreas como comunicación interna, recursos humanos, compliance. Entonces, sabemos que tenemos que entrar a competir en un espacio, en una intranet o en los canales corporativos. Nosotros como dueños del programa de concientización tenemos que pelear por un hueco en medio de un ruido. Y por eso quizás terminamos haciendo un gran show en octubre y luego en noviembre desaparecemos también, agotados por todo este esfuerzo. Entonces acá vamos a intentar contestar cómo logramos que nuestros mensajes no se pierdan en ese ruido y podamos captar la atención. Vamos a empezar con Paula. Tú que trabajas todos los días en comunicación digital, conoces muy bien este ruido en los canales tan saturados de información. ¿Cómo podemos hacer para que un mensaje de concientización realmente destaque, Paula? Bueno, gracias por la presentación, Lore, bienvenidos a todos. Y bueno, como comentabas, ¿no? Hoy en día estamos todos expuestos a un bombardeo constante de correos, notificaciones, publicaciones en LinkedIn o en redes sociales en general. Entonces, competir hoy en día por la atención de que lean nuestros posts o nuestras newsletters es una batalla. Eso es así, ¿no? Entonces, ¿qué hacer para que nuestros mensajes realmente destaquen en medio de tanto ruido, ¿no? En mi experiencia, la diferencia la marca la relevancia que tiene el contenido del mensaje para el usuario al que se dirige. Cuando un mensaje conecta con algo que la persona reconoce en su día a día, se detiene a leerlo. Entonces ahí partimos de la base de hacer el primer stop, que es mantener, o sea, llamar su atención y que se mantenga. No es lo mismo un email genérico diciendo cuidado con este correo de phishing
que un ejemplo adaptado a la realidad de su empresa, con un caso reciente que haya ocurrido o con un tono de voz que se asemeje a la cultura interna de su organización, ya sea pues el tono de recursos humanos, la imagen corporativa de la empresa. Entonces también ayuda muchísimo darle un formato, digamos, atractivo. Puede ser un asunto de correo inesperado, un post con un humor sutil, utilizar alguna imagen, incluso un meme que invite a mirarla 2 veces, ¿no? La sorpresa bien utilizada es una herramienta poderosa para abrir una puerta en canales que de por sí ya están saturados hoy en día, ¿no? Entonces, cuando las personas entienden que hay un hilo conductor o una narrativa, la atención se consigue mantener en el tiempo, porque les genera esa curiosidad y esas ganas de saber más, de querer siempre continuar la historia. Gracias, Pau. Bueno, estabas hablando de formatos y aquí uno de esos grandes formatos también son los eventos, ¿no? Por eso nos hemos reunido hoy a hablar en torno a eso. Aquí también tenemos experiencias que pueden dejar huella y otras que pueden pasar desapercibidas. Así que quiero preguntarle a Flor, ¿cómo hacemos y cómo nos diferenciamos para que nuestros eventos se recuerden y no pasen sin pena ni gloria? Hola Lore, bueno, gracias por el espacio. La verdad que personalmente yo creo que la diferencia está en cómo logramos que la gente finalmente se conecte con el mensaje, ¿no? Eso es para mí lo más importante. Un evento memorable no es solamente información, es una experiencia, es algo que se vive y que además te invita a actuar posteriormente. Hay para mí 3 pilares muy claros que hacen que se sostenga esta respuesta que les voy a dar, que creo que es el contenido, ¿no? Tiene que ser relevante, 100% y práctico, que les sirva a la audiencia, que sepamos que es algo que van a utilizar. Luego la interacción, ¿no? Que los haga sentir parte de lo que está pasando. Y un buen storytelling que genere esta conexión emocional con el oyente. Cuando se combinan estos 3 elementos, yo creo que la gente no solo aprende, sino que se lleva herramientas bien concretas para aplicar en su día a día y sobre todo se siente parte de esta historia que estamos contando. Entonces, un evento que pasa desapercibido suele ser todo lo contrario, suele ser un evento más genérico, suele ser un evento sin participación o con muy poca participación y sin emoción. Entonces, la información sí que está, pero no llega a transformarse en acción. Por eso cuando hablamos de planificar un evento memorable, cuidamos cada detalle, ¿no? El contenido, la manera en la que lo vamos a contar, la forma en la que vamos a hacer participar a la audiencia, porque así logramos finalmente que no se lleven solamente el conocimiento, sino una experiencia completa que va a ser, que va a marcar finalmente la diferencia. Okay. Tú ahí mencionabas las audiencias, ¿no? Y sabemos que vienen a nuestros eventos diferentes generaciones, por decirlo así, diferentes públicos. Y acá quiero darle el paso a Caro para que nos comente, ya que es especialista en los jóvenes, ¿cómo haces? ¿Cómo logras que este público en especial preste atención? Hola Lore, bueno, gracias por el espacio también. Es cierto, es difícil enganchar a las audiencias más jóvenes hoy en día con todas las redes sociales y todos los estímulos que hay. Y además lo sienten, como dijiste antes, como algo distante o aburrido, que no les va a pasar. ¿Cuántas veces habremos escuchado eso? Lo primero que hay que hacer es concentrarnos en los intereses de hoy, que justamente son redes sociales, videojuegos, la imagen que se van haciendo en línea con distintas plataformas. Por ejemplo, si yo les envío un PDF lleno de reglas, definiciones en texto plano, ya sé que va a terminar en la basura. Entonces, adaptar un poco el contenido que se le envía a estas personas, ¿no? Por ejemplo, les puedo contar un caso de alguien que perdió su cuenta de Instagram por un phishing y bueno, ahí voy a como a generar una conexión y esa persona va a decir, uy, no, yo no quiero perder mi cuenta de Instagram, ¿qué tengo que hacer, o sea, para que esto no me pase? Bueno, entonces estas son cosas con las que sí se identifican. También, por ejemplo, nosotros tenemos el cómic que nos viene funcionando muy bien, que está buenísimo para implementarlo, porque en 3, 4 viñetas te explica un riesgo, te explica buenas prácticas. Además, la gente se siente identificada con los personajes,
se relaciona con las escenas diarias, es todo más visual, y eso hace que el conocimiento perdure en el tiempo también. Entonces, de esta forma pasamos de algo que entra por un oído y sale por el otro a algo que realmente se quede. Perfecto. Ya, entonces ya tenemos cubierto el evento, el mensaje, el contenido, y ahora tenemos que pensar un poco en la cultura, ¿no? Y aquí por eso invité a Flor para preguntarte cómo hacemos y cómo podemos contar también con recursos humanos para involucrar a las personas desde el primer día en la concientización, más allá de los mensajes técnicos que tengamos para darles. Está silenciada, Flor. Bueno, Lore, gracias por la invitación antes que nada. Y bueno, desde Recursos Humanos tenemos justamente la oportunidad de mostrar que la ciberseguridad no es solo un tema técnico, sino parte de la cultura de la organización. El primer día que una persona ingresa a una empresa es un momento clave, porque todo es nuevo, hay mucho entusiasmo, muchas ganas de integrarse. Si en ese momento incorporamos la ciberseguridad como un valor más de lo que significa formar parte de la compañía, logramos que se perciba como algo natural y cotidiano, y no como una obligación aislada. Lo ideal es integrar la ciberseguridad desde el onboarding, presentándola junto con otros temas culturales como el clima laboral o las iniciativas de bienestar, de wellness, y explicar que cuando, tanto así como cuidamos la salud física y emocional, también cuidamos nuestra salud digital. En SmartFence nosotros en el onboarding aprovechamos para mostrar los programas de concientización que llevamos a cabo, compartir los materiales iniciales en la plataforma e invitarlos a participar en una charla introductoria para que comiencen a entender conceptos claves y la importancia del tema. Involucrar desde el primer día significa transmitir que la ciberseguridad no es algo aislado, sino que es una forma de trabajar y de cuidarnos entre todos. Perfecto, Flor. Entonces, aquí lo que vemos es que necesitamos también un arranque sólido, ¿no? Así que todo converge en Patti, que como líder también de programas y consultora con sus clientes, también hoy podrías aprovechar para darnos ese tip básico, o sea, el primerísimo paso para tener un gran mes de la concientización en ciberseguridad. Bueno, buenos días. Gracias, Lore, también por la oportunidad para compartir. El primer paso, pues yo considero que se debe de dar mucho antes, ¿no? Pero lo importante es que tengamos claro qué es lo que queremos alcanzar en este mes, conocer los riesgos que tiene la organización y con base a esta información plantear nuestros objetivos. ¿Para qué nos ayuda? Para focalizar los contenidos, las actividades, los eventos directamente hacia problemas reales de la organización. Por ejemplo, ¿no? Si tenemos detectado que hay un alto índice de apertura de correos sospechosos de phishing, pero pocas personas los reportan, pues entonces ahí tenemos un objetivo, ¿no? Pues incrementar las acciones proactivas de seguridad en los colaboradores. O si detectamos que hay un uso de contraseñas débiles, podemos plantearnos, pues, el motivar al uso del doble factor de autenticación. Ya con estos objetivos podemos pasar a organizar un plan de acción que tenga las características que ya mencionaron antes, ¿cierto? Eventos memorables, que el contenido sea novedoso, la comunicación asertiva, que esté alineado a la cultura organizacional y de esta manera sí vamos a generar impacto. Pero cabe recalcar, sí, es importante que en un mes no alcanzamos a topar todos los temas de información. Entonces, yo sí recomiendo que en este mes se prioricen los temas que vamos a compartir. Perfecto, Patti. Bueno, entonces aquí cerramos la primera ronda de preguntas, ¿no? Y para resumir un poco, entonces sabemos que el impacto inicial, la atención, la podemos lograr siendo claros, cercanos y creativos, ¿no? Con esto nuestro mensaje no se va a perder entre el montón y realmente vamos a tener una oportunidad para conectar con toda nuestra organización. Antes de pasar al siguiente bloque, le doy el paso a Flor, que les va a compartir un sondeo para saber cómo la vienen pasando. Y los invitamos a votar unos segunditos, a ver cómo venimos. Y recuerden que en el botón de chat o de preguntas pueden dejar cualquier comentario o duda y lo vamos respondiendo durante la presentación. Perfecto.
Vamos viendo que les está quedando claro, buenísimo. ¿Te parece, Flor, si seguimos con el segundo bloque? Perfecto. Ahora vimos cómo se llama la atención, ¿no?, en octubre, cuando vamos a empezar con estas iniciativas, y ahora el reto y el desafío es sostenerlo y mantener una motivación también en las personas. Aquí volvemos con Patti, y bueno, tú siempre, o ahora mencionabas también la importancia de la continuidad en nuestros programas. ¿Qué estrategias permiten que esta campaña, ¿no?, de nuestro mes más protagonista no se pierda y lo podamos seguir trabajando en el día a día? Sí, es muy importante generar primero recordación, sí, memoria. Es decir, podemos empezar compartiendo los logros del evento de octubre, reconocer la participación y también recibir retroalimentación de los colaboradores. En el post de evento se pueden también compartir videos de remembranza, tener infografías, de pronto collages fotográficos, para que se quede en las personas la experiencia que ya vivieron. Y luego la clave, sin lugar a dudas, es pasar de un evento puntual al programa continuo, que integre estrategias que sean educativas y prácticas. Así las personas van a poder transformar su aprendizaje en comportamientos seguros de manera progresiva. ¿Qué tipo de estrategias podemos utilizar? Capacitación recurrente, que tenga un material interactivo, audiovisual, que esté siempre actualizado y muy oportuno, además. Tener evaluaciones que nos permitan poner en práctica lo que se aprendió, como las simulaciones de ataques de phishing, de ransomware, que siempre nos dan pues la oportunidad de saber si hay comportamientos, hay cambios de comportamientos de las personas. Utilizar gamificación también y pues esto puede ir aliado sí al tema, por ejemplo, de un programa de embajadores o tener un sistema de incentivos. Es importante recordar, el aprendizaje a largo plazo se logra cuando es relevante, es práctico, está espaciado en el tiempo, es decir, no pues les llenamos de información en un corto plazo, sino más bien es repetir la información de maneras distintas y además pues que esté acompañado de retroalimentación y motivación constante. Perfecto, Patti. Bueno, ahí hablabas de diferentes programas e incentivos, entonces acá creo que es momento de que Flor también nos comente, aparte del onboarding que nos habías comentado, mencionaste otros programas. ¿Cómo podemos integrar allí el awareness para que no termine siendo un parche al inicio? Sí, ese es un gran tema. Si queremos que el mensaje perdure, tenemos que integrarlo en los espacios que ya forman parte de la vida organizacional. Como bien les habíamos dicho antes, un ejemplo muy claro es el onboarding. Aprovechar ese momento para sensibilizar en ciberseguridad realmente marca la diferencia. Por otro lado, también si nosotros realizamos en la empresa encuestas de clima laboral, podemos sumar ahí preguntas sobre cómo perciben los colaboradores la seguridad digital. Si se siente que tienen las herramientas necesarias, si confían en los procesos, y eso nos da datos útiles para ajustar y al mismo tiempo mantiene vivo el tema. También podemos integrarlo en programas de wellness, de bienestar, así como promovemos la salud física y emocional con pausas activas, talleres de cómo gestionar las emociones o de ergonomía. También podemos promover la salud digital con distintas actividades de concientización, como bien había comentado recién Patti. La idea es integrar en estos espacios cotidianos para que se convierta en un hábito natural dentro de la cultura de la organización. Perfecto, Flor. Bueno, aquí hablabas un poco, o estabas tocando un poco el tema de los hábitos, ¿no? Y esto también hay que llevarlo a lo cotidiano. Así que, Caro, tú que trabajas también en lo cotidiano y en la gamificación, ¿no? ¿Cómo hacemos que un hábito que tiene que ser recurrente también mantenga la motivación en el tiempo? Bueno, justo ahí Patti también lo mencionó. Yo siempre recomiendo microhábitos. O sea, yo no puedo pedir a todo el mundo que vaya a cambiar todas sus contraseñas, que todos activen el doble factor. Es muy pesado, es muchísimo de una sola vez.
y nadie lo va a terminar haciendo o se va a convertir en una carga, algo que no asociado con algo negativo, digamos. Sí, un micro hábito sería, por ejemplo, esta semana o este mes, cuando se crea conveniente, activa el doble factor en tu cuenta corporativa. Entonces, un hábito súper simple, sencillo, se puede hacer y además cuando lo haces te da una sensación de logro, como que hiciste algo y eso se va a ir reforzando con el tiempo. Así empieza como a arrancar la rueda. Esto se puede reforzar también con gamificación, o sea, cuando se hace bien un micro hábito, se entrega medallas, entra en un ranking, se da refuerzo positivo. Y también esto lo podemos reforzar a través de los nudges, que son, bueno, para quienes no saben, son mensajes súper breves que nos guían en un contexto cuando hay riesgos, digamos, y nosotros no lo podemos ver porque estamos como en un piloto automático. Entonces nosotros tenemos nudges con contexto social. Nosotros somos seres sociales y siempre vamos a tender a hacer lo que hace el grupo, ¿no? Entonces con este nudge, por ejemplo, llega un nudge que dice, el 80% de tus compañeros está reportando phishing. Entonces ahí voy a hacer dos conexiones. Una, me voy corriendo a la bandeja de entrada a ver qué está pasando. Y segundo, digo, bueno, cuando hay phishing, mis compañeros lo reportan, o sea, es lo que yo tengo que hacer, si la mayoría lo está haciendo, entonces así el grupo va llevando a hacer este hábito, ¿no? Y así se va formando el hábito a largo plazo, digamos, así se sostiene en el tiempo. Perfecto, Caro. Bueno, ahí nos hablaste de contenidos y ahí le tiro la pelota a Paula para que nos comente desde la comunicación digital cómo lo ve, cómo mantenemos también el interés sin caer en la repetición aburrida, digamos. Bueno, Lore, al final es tanto en contenidos como en comunicación es bastante similar, ¿no? Al final la clave no está en decir más y ser, digamos, hasta resultar pesados y cansinos, sino decirlo diferente. Cuando repetimos la misma fórmula, la audiencia siente que escucha la misma información una y otra vez y el interés se apaga. Pero cuando encontramos la manera de sorprenderlos, ahí es cuando conseguimos captar su atención, ¿no? Digamos que les sacamos de esa rutina y les mostramos algo diferente. Entonces, yo lo que considero es que hay que evitar que lancemos piezas aisladas, sino publiquemos historias que evolucionan con el tiempo, que tienen un inicio y un final. Por ejemplo, ¿no? Nosotros en nuestra plataforma tenemos unos newsletters que son tipo historietas acompañados de ilustraciones que tienen pues, un inicio y un desenlace. En redes sociales, por ejemplo, podemos preparar series semanales de publicaciones con tips, consejos que se vayan encadenando semana a semana. Lo importante es que cada comunicación aporte algo nuevo, pero al mismo tiempo mantener ese hilo conductor siempre. Y yo creo que de esa forma la audiencia no percibe esos mensajes sueltos, sino un relato que ellos mismos quieren continuar, quieren saber cómo termina o cómo acaba. Entonces, cuando logramos que la gente espere el qué viene después o qué publicación será la siguiente, ahí es cuando realmente hemos logrado sostener esa atención en el tiempo. Perfecto. Bueno, con esta respuesta cerramos este bloque y para resumir un poco, lo que entendimos es que octubre es solo el arranque, no es la meta de nuestro programa y que toda esa energía que estamos enfocando acá debe ser dirigida hacia la transformación de hábitos, ¿no? Y a sostenerlo en el día a día. Entonces, nuestro mes de la concientización no será solo una campaña puntual en el año, sino que irá aportando a una cultura viva dentro de la organización. Juan Castro nos hizo una pregunta y te la vamos a contestar al final. Todos los que quieran ir poniendo ahí, aprovechen. Vamos con nuestro último bloque y acá, bueno, nos vamos a poner más duras porque aquí vamos a hablar de métricas. ¿Por qué? Porque es la forma que tenemos para demostrar el impacto de nuestros programas. También acá, como veíamos, no solamente en la organización hay un montón de iniciativas, sino que cuando vamos a mostrarlo ante la dirección, pues también estamos un poco compitiendo con otros proyectos del negocio, ¿cierto? Puede ser compliance, puede ser operaciones. Entonces, si nosotros no tenemos unas métricas claras, no podemos esperar que no nos vean como un gasto en lugar de como una inversión. Así que hablando de inversión, ahí le doy la palabra a Flor para que desde su perspectiva de eventos nos cuente un poco cómo podemos medir
el ROI o el retorno de la inversión en un evento de concientización? Bueno, qué buena pregunta, Lore, la gran pregunta. La verdad es que, bueno, desde mi experiencia, para medir el ROI de un evento en Awareness quizás va mucho más allá de saber cuántas personas asistieron al evento. O sea, no solo se basa en eso, en esa medida, sino que lo que importa es el impacto que genera en la conciencia y en el comportamiento de los asistentes. Creo que un buen punto de partida es observar la participación activa, ¿no? Cuántas personas interactuaron, cuántos hicieron preguntas, cuántos completaron alguna encuesta o si se sumaron a distintas dinámicas. Eso nos va a dar una señal clara del engagement real, ¿sí? También creo que es clave evaluar el aprendizaje y la retención, ya sea con encuestas o pequeños desafíos, o mirar si después hay cambios en el comportamiento. Creo que esos son los indicadores que lo que muestran es si el evento realmente está generando o transformando hábitos. Y algo que también creo que no hay que dejar de lado es el impacto indirecto, como feedback cualitativo, que son los testimonios, o cómo el evento mejora la percepción de la cultura de seguridad dentro de la empresa. Creo que cuando integramos todo esto podemos demostrar si un evento de awareness no solo convoca gente, sino que también va generando resultados medibles y sostenibles, y esa es la diferencia que realmente vale. Ok, Flor. Bueno, y tú justo estabas mencionando algo sobre dinámicas y diferentes actividades. Y entonces acá le pregunto a nuestra experta en gamificación, ¿cómo sabemos si esas actividades generaron ese aprendizaje que mencionaba Flor, Caro? Que dejemos de ser solamente entretenimiento. Está bien. Sí, lo primero que hay que hacer es, voy a poner un ejemplo, me gusta dar ejemplos porque es más visual. Nosotros tenemos un juego que se llama Detective de Phishing, ¿no? Donde el usuario ve distintos mails y tiene que, según distintas pistas, tiene que clasificarlo si es phishing o no. Entonces, después de esto, ¿aumentan realmente los reportes de phishing? Igual esto no es así, como decía Pati antes, no es que yo mando el juego y después empiezan, por arte de magia, a aumentar los reportes de phishing. Esto se va alimentando con micro hábitos y todo lo que mencionamos antes. Bueno, también esto se puede probar a través de escenarios simulados, por ejemplo, a través de trampas de phishing o de ransomware, ver quiénes cayeron, quiénes no, quiénes hicieron clic en el enlace, quiénes introdujeron sus datos. Y bueno, también tenemos que tener presente que cuando una persona se lleva el hábito y lo empieza a aplicar a su vida personal, eso significa que ya lo logramos, ya el hábito está internalizado y va a quedar ahí. De esa forma podemos probar si realmente surtió efecto o no. Perfecto, Caro. Bueno, ahí ya nos vamos metiendo cada vez más en el campo humano, ¿no? Así que ahí me gustaría preguntarle a Flor, dentro de tu área, ¿qué indicadores humanos podemos observar para detectar que hay un cambio a nivel cultural en la organización? Bien, bueno, si queremos evaluar el cambio real en la organización, tenemos que ver si se está construyendo una cultura de seguridad. Y el primer indicador que puedo decir es ver si los valores y las creencias compartidas de la organización empiezan a incluir naturalmente la ciberseguridad. Por ejemplo, cuando en conversaciones de equipo aparecen ideas de cuidar la información con la misma naturalidad con la que aparecen y hablamos naturalmente de cuidar al cliente, por ejemplo. Otro indicador es la alineación organizacional, si las políticas, los procesos y el liderazgo transmiten un mensaje coherente. Cuando un manager respalda con el ejemplo y prioriza buenas prácticas de seguridad, está marcando que la seguridad es parte de cómo trabajamos. Y finalmente otro indicador que puedo comentar es el factor humano, ver que las personas empiezan a sentirse en la primera línea de defensa, no desde el miedo, sino desde la convicción de que son parte activa de la protección de la empresa. Y cuando esta convicción se hace colectiva, ya no hablamos de una campaña puntual, sino de una verdadera cultura de ciberseguridad.
Perfecto, Flor. Bueno, y ya para cerrar la ronda de métricas, ahí Paula, ¿qué nos puedes contar tú desde lo digital, donde muchas veces nos fijamos solamente en aperturas, en clic? ¿Qué métricas realmente nos sirven a nosotros para demostrar el engagement? Bueno, Lore, viste que en marketing al final las métricas son las que te dan el resultado final, el que te indican las que te indican si lo que estás haciendo lo estás haciendo bien. Entonces, en mi reflexión, yo creo que las métricas que de verdad importan son las que reflejan la interacción, ¿no? Lo que a mí me resulta más útil es fijarme en la participación de los usuarios con las campañas que lanzamos. Por ejemplo, ¿cuánto tiempo permanecen interactuando con nuestro recurso? Si hemos enviado un recurso adjunto o hemos publicado un carrusel en LinkedIn, ¿no? Hay que observar también las conversiones, como cuántas veces han descargado esos recursos, ya sea en una landing, cuántos usuarios se registran en un webinar, compararlo con webinars anteriores, o cuántos participan en una iniciativa o una actividad interactiva, ¿no? También es muy valiosa su actividad en redes sociales, si dejan comentarios, si comparten nuestros recursos, si nos mencionan, incluso las respuestas en encuestas, como comentaban mis compañeras antes, eso refleja que la audiencia no solo vio el contenido, sino que se tomó el tiempo de interactuar con él porque le interesa realmente y lo considera útil. Y algo que siempre observo es la recurrencia en su interacción. No basta con medir cuántos participaron una única vez, sino fijarnos en cuántos regresan a consumir el siguiente contenido de nuestras campañas. Véase, pues, por ejemplo, una serie de workshops o webinars. Esa consistencia es lo que realmente demuestra un engagement sostenido en el tiempo y nos indica que estamos haciendo o estamos siguiendo el camino correcto. Excelente, Pau. Y bueno, acá ya dimos toda la vuelta y volvemos a Patti, la que va a ir a mostrar todas las métricas al directorio. Entonces ahí, Patti, con todos estos resultados y estas métricas que hemos comentado, ¿cómo lo conectas tú después, todo desde la awareness para ir a presentarlo frente al negocio, pues, a los duros? Claro, es una de las partes fundamentales, ¿cierto? Para poder medir también qué tan exitoso es el programa de concientización. Y lo efectivo es traducir estas métricas técnicas al lenguaje de los directivos, es decir, el impacto directo que tienen en el negocio. Por ejemplo, ¿no? En lugar de presentar el porcentaje de reportes con el botón de phishing, podemos traducirlo a que el aumento del 10% en reportes sospechosos ayudó a evitar al menos 3 incidentes críticos que podrían tener un costo potencial, no sé, unos $200,000 cada uno. ¿Sí? Así empezamos a conectar al programa de concienciación con ahorro tangible. Además, podemos presentar cómo el programa nos ayuda al cumplimiento normativo. En la mayoría de países, pues hay multas regulatorias que pesan mucho, por lo que sirve mostrar cómo el programa reduce estos riesgos de sanciones y protege la reputación de la empresa. También, lo decía Paula, es muy importante presentar datos comparativos, y como los resultados de un programa de concientización exitoso se observan en el tiempo, es importante que comparemos el antes y el después del programa, en términos de riesgo siempre y presentando cambios de comportamiento. Además, bueno, no podemos dejar de lado también el storytelling, ¿no? También presentarles casos de éxitos concretos de cómo se evitó un fraude gracias a la formación que recibió cierto colaborador en específico, que podríamos darles de eso. Esa información, así pues se da credibilidad y además se humaniza la inversión en concientización. Finalmente, pues toda esta información yo sí les recomiendo presentarlos en un lenguaje ejecutivo, ¿sí? Dashboards sencillos, siempre con visuales claros. Muchísimas veces exponer unos 3 indicadores que sean claves de forma concisa es más conveniente que generar un reporte de 20 páginas, que probablemente no lo puedan leer tampoco. Así es, Pati. Bueno, aquí ya terminamos nuestro tercer bloque. Si quieres, Gaby, nos das una vista de ese mural que estuviste haciendo todo este rato con todas nuestras ideas. Bueno, ahí quedaron
consignadas, se las vamos a enviar al final de la sesión. Y bueno, nos quedó la pregunta, bueno, tenemos tres preguntas. Vamos, bueno, 4. A ver, Juan, preguntabas si hay algún benchmark del porcentaje de víctimas de ejercicios de phishing basado en la matriz del nivel de complejidad de NIST. Bueno, en este momento no tenemos el estudio específico, pero sí te puedo decir que en Smartfence manejamos nuestras simulaciones de phishing basados en estas diferentes complejidades y que ahí lo importante es que tú te midas realmente con los datos de tu organización, porque va a depender mucho de la madurez en concientización que tenga, digamos, tu público, y ahí tú vas a poder ir aumentando la complejidad. ¿Sí? Lo más importante es, en este caso sería medirse contra nosotros mismos. Hugo nos dice, genial el formato y la dinámica, excelente el contenido y los mensajes de cada una, felicitaciones, muchas gracias. Hugo, lo hemos hecho con mucho cariño para todos ustedes. Y aquí hay una pregunta para Carolina. ¿Qué juego de Smartphones recomiendas para los boomers o generación X y Z? Ahí, ¿tenemos eso, Caro? Justo no, bueno, pero aprovecho para, para contar que estamos trabajando en una serie de juegos que van a salir ahora, que están buenísimos, así que estén atentos porque es para todo tipo de público. Así que es... Claro, quizás a los boomers les guste más algo tipo Tetris, Buscaminas, ¿no? Los que jugamos. Sí, bueno, tenemos varios juegos, tenemos, sí, hay 6 creo en total, de adivinar contraseñas, de relacionar conceptos, como que hay muchos para investigar. Hay uno tipo escape room que está muy bueno también. Hay ahí para boomers también. Súper. Y la última pregunta para Patricia. ¿Cómo sería un ejemplo de presentar esas métricas claras de resultados? Que quizás sí puedes profundizar un poco más. ¿Cómo lo harías? Bueno, como decía, pues transformarla así al lenguaje ejecutivo. Se me ocurre otro ejemplo, ¿no? Por ejemplo, con respecto al cumplimiento. Nosotros tenemos dentro de la plataforma, ¿cierto? Las políticas o las ciertas leyes o regulaciones que podemos ir cumpliendo con cierto tipo de material. Entonces, cuando presentamos el cumplimiento, ¿sí? Porcentaje de cumplimiento en este contenido específico para, valga la redundancia, cumplir con la norma externa. Ahí pues podemos mostrar una gráfica o de las auditorías que podemos presentar para tener el respaldo y evitar sanciones. Eso podría ser por otro lado. Como decía, ¿no? Es importante siempre TI, infraestructura, ciberseguridad, tienen los datos de todas las amenazas que nos rodean y los incidentes de pronto que han sido causados lamentablemente por errores humanos, podemos ir viendo, ¿sí? Si a partir de un programa de concientización estos errores han ido disminuyendo. Y así vamos a poder presentar este impacto. Como gráficos, siempre gráficos. Yo, resumido, gráfico, enfocado directamente en el tema. Perfecto, bueno, y vamos con la última, porque ya se nos va acabando el tiempo. A ver, Flor de Márquez, si te animas. Aquí nos preguntan, ¿cuál es el primer paso para realizar la cultura de ciberseguridad en una empresa? Ya mencionaste varios, pero para ti, ¿cuál sería el primero? Entonces, mencioné varios, un poco creo que combina los anteriores, es arrancar, que esto ya lo comenté, es arrancar el onboarding. Como yo dije, es el momento más importante y clave porque es empezar desde, la persona está en cero, es empezar a inculcarle y sensibilizarlo en ese momento, va a cambiar y va a marcar realmente la diferencia. Y después empezar a armar todos los procesos, los procedimientos que tengamos en la empresa, empezar a encararlos desde ese lado, para que haya un poco esta coherencia que hablábamos, de estar todos alineados y que haya una coherencia interna en la organización. Me parece que esas dos cosas son como las más importantes para arrancar.
Perfecto, Flor. Bueno, y con esto ya damos por finalizado nuestro último bloque de preguntas y que nos llevemos estos 3 conceptos básicos, ¿no? El primero, la importancia de la creatividad en todas nuestras actividades. El segundo, la continuidad para que todo no se pierda solo en octubre. Y tercero, la evidencia, ¿no? Todas estas métricas que estuvimos comentando para luego demostrar el impacto real. Como les decíamos, les vamos a enviar nuestro mural con todas estas ideas y queríamos aprovechar también para contarles que hoy vamos a estar compartiendo con todos ustedes nuestro kit de recursos gratuitos para que puedan usar en sus meses de la concientización, o sea, quienes aún no tengan material o quizás quieran complementar lo que ya tienen, lo pueden descargar también en nuestro sitio web. Y de nuestra parte, eso sería todo. Les damos las gracias de parte mía y de todas nuestras invitadas. Gracias a Gracias todos. a todos. Hasta luego. Muchas gracias a todos. Muchas gracias. Gracias a todos. Adiós.